No sé si alguno de los profes quiere hacer alguna intervención inicial. Creo que el profe Mulet no está. Adelante, Mauricio. Perdóname que no tengo abiertos los micrófonos. Un momento. Ya, adelante. Pablo, perdóname que estoy utilizando el celular de Mauro porque tuvimos un problema técnico acá. Yo quiero felicitar a Brian porque hizo una excelente presentación, eh, revisó información muy valiosa y nos trajo a colación todos los mecanismos fisiopatológicos del síndrome de hipertensión abdominal y la relación con los compartimientos y las repercusiones fisiopatológicas. Y lo hizo de una manera elocuente y con muy buenas diapositivas. De manera que una felicitación a Brian por su desempeño. Y yo creo que una cosa muy importante es que deja el mensaje de los factores de riesgo para el desarrollo de esta situación que nos trae muchos problemas en la UCI, los pacientes de alto riesgo para presentar este síndrome. Y nos invita a hacer un abordaje precoz con monitoreo multidisciplinario, donde probablemente vamos a estar trabajando de la mano con el grupo de cirugía pediátrica. Cuando Brian estaba organizando esta presentación, tuvimos ahí un diálogo informal con el doctor Santiago Correa, que es uno de nuestros cirujanos pediatras, y nos dio algunas consideraciones y sugerencias en la presentación. Él, en su generosidad, está conectado. No sé si podríamos darle unos minutos para que hiciera algunos comentarios en relación al manejo quirúrgico, si les parece. Claro, profe, adelante. Muchas gracias, Pablo, muy amable. Santiago, te damos la vocería para que nos enriquezcas con tus comentarios. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Mi nombre es Santiago Correa, cirujano pediatra, actualmente de la Fundación Cardio Infantil. Brian, felicitaciones por la exposición. Estuvo muy completa. Y en cuanto a la hipertensión, pues yo creo que debemos ser muy agresivos en cuanto a tanto a la medición como a la intervención. Hay algunos niños que llevarlos a 25 o 20 de presión, eh, pues ya digamos que estaríamos un poco tarde. Los valores son, entre comillas, traslapados de algo de adultos. Hay inclusive comentarios en niños pequeños de 14 milímetros de mercurio con disfunción de órgano, que sea mejor hacer la laparostomía. Y obviamente todo depende de la etiología, lo que nos esté llevando a la hipertensión. Hemos tenido casos de tumores, eh, que pues, la única opción que tenemos es bien sea intervenirlos o hacer la apertura, o que tengamos una citis, que con los catéteres de diálisis o los catéteres multipropósito pues nos ayudamos mucho. Siempre evaluar en forma multidisciplinar y tratar, pues, como estar un paso adelante, sería como el comentario más, como hacer más ahí con eso. Y muchas gracias por la invitación. Pues, Santiago, muchas gracias. No sé, profe Mulet, si quiere hacer algún otro comentario o damos la palabra a otros profesores. Profe Perdomo, yo sé que no siempre está disponible o fácil para hablar, pero este es un tema que yo sé que particularmente usted ha tratado de liderar desde hace muchos años y que le gusta mucho en particular, entonces quisiéramos oírlo, si quisiera aportarnos algunas cosas. Buenas tardes a todos. ¿Cómo está? Pues antes que nada felicitar a Brian, de verdad una exposición muy completa, con, con claridad de lo que repercute esta patología en nuestros pacientes. Y pues de acuerdo con el compañero de cirugía pediátrica, yo creo que afortunadamente la sociedad del compartimento abdominal sí diferencia claramente entre niños y adultos,
y las metas de definir la hipertensión intraabdominal en niños son más bajitas que las de los adultos. Creo que fue absolutamente claro ver cómo nosotros en la reanimación hemos venido teniendo unas prácticas que hoy ya estamos viendo que no han sido las más adecuadas. Entonces eso de hacer prevención, de una reanimación más orientada, una administración más temprana de vasoactivos en vez de llenar los niños de líquidos y propiciar la evacuación y la redistribución temprana de los líquidos que debe ser una prioridad. Cuando se hace eso, la necesidad de terminar en procedimientos quirúrgicos siento que ha venido disminuyendo. La utilidad de medir la presión abdominal, muchos creemos que debe ser un nuevo signo vital a medir, sobre todo en ciertas condiciones donde la apreciación clínica es muy pobre, ¿sí? Yo creo que el porcentaje de niños que nosotros ventilamos en prono es significativo y los cambios que generamos nosotros en la presión intraabdominal en supino y en prono no se han estudiado. Yo creo que eso debería ser motivo de una investigación. La, la repercusión que tiene la presión abdominal sobre la función renal y de ahí en adelante sobre la congestión, edema pulmonar, disfunción cardíaca es muy alta, entonces tenemos que establecer protocolos de prevención, pero cuando ya se hace el diagnóstico de tratamiento agresivo y oportuno, que eso sí cambia notablemente el futuro de los niños. Las cirugías que se hacían anteriormente tardías terminaban era en mortalidad o en complicaciones porque ya muchos pacientes tenían enfermedades químicas intestinales severas que terminaban en unas tragedias de nunca acabar porque eran abdomenes abiertos, reintervenciones, recirugías que complicaban mucho la situación de nuestros pacientes. Creo que era lo que quería hablar y nuevamente, Brian, muchas felicitaciones. Gracias por sus palabras, doctores. Profe, perdón, muchísimas gracias. No sé si alguno de los otros profes quisiera hacer alguna intervención adicional. Profe Marta. ¿Qué pasa que yo no juego? Chao, mijo. Espérate. Espérate, que no sé, espérate. ¿Aló? ¿Me oyes? Sí, profe, le estamos oyendo. Ah, qué pena. Es que me estoy aquí como con mala conexión. Oí parte de la charla. Muy bien la presentación, Brian. Nosotros pues acá en conjunto también con Santiago, habitualmente en el posoperatorio, sobre todo de niños críticos y con bombas largas, politransfundidos, tenemos con cierta frecuencia síndromes de hipertensión abdominal que requieren colocación de un TENCO muy temprano, casi siempre en las primeras 6 horas del posoperatorio, porque esa hipertensión pulmonar pues incide mucho en la función renal, el aumento de la presión o taponamiento abdominal hace que los niños no orinen y a veces simplemente con la liberación de esa presión que habitualmente no medimos, hay una mejoría muy importante y, y ayuda también a barrer todo ese exceso de citoquinas, la diálisis de esos pacientes que están en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico secundaria al bypass. Entonces, pues tuvimos la oportunidad de tener ese pacientico con el TENCO y que Brian tomó un video muy bueno y habitualmente pues para nosotros acá en el posoperatorio cardiovascular esa es la situación más frecuente, pero también hemos tenido una incidencia alta de pacientes con enterocolitis también en el pre y en el posoperatorio que han tenido esa situación. Entonces, pues eso es la experiencia más frecuente que tenemos por acá y pues es una situación que hay que manejar porque esa hipertensión abdominal
genera también una restricción muy importante en la mecánica ventilatoria y muchos niños se nos complican si no descomprimimos rápidamente ese aumento de la presión. Entonces, es una situación que hay que tener siempre en cuenta cuando los pacientes están en ese estado que muchas veces es un shock mixto, tanto séptico como cardiogénico, y que la generación de un aumento de la presión abdominal complica mucho la situación hemodinámica. Entonces, pues eso era lo que les quería comentar. Profe Marta, muchísimas gracias. Muy claro el mensaje. Creo que, como ven, la experiencia es en todas las situaciones del cuidado intensivo, no solamente en las lesiones directas abdominales. Y creo que sí hemos mejorado. Todavía me sorprende a veces ver que hay grupos o personas que no saben medir la presión intraabdominal de alguna manera. Llama la atención positivamente que estemos pensando en medir las presiones de los catéteres peritoneales. Es algo que el profe Perdomo llevaba años diciendo. Usted lo pone y ¿por qué no lo mide en una, casi que una diálisis peritoneal aguda de cualquier causa? Debería ser una norma porque ayuda no solamente a diagnosticar este tipo de eventos, pero también serviría para guiar las metas de terapia que se pueden utilizar y otras cosas. Entonces, chévere que lo estemos implementando y que lo tengamos muy claro. Si aquí alguno de los fellows pues no ha visto nunca poner una medición peritoneal pues o una medición vesical, pues trate de averiguar y buscar y la próxima vez que vea uno pues para que lo detalle bien y pueda después transmitirlo cuando se necesite. Em, Mensaje que también va para los cirujanos, que también tienen que aprender a medir estas presiones. Entonces, pues me parece que ha ido avanzando el tema y gracias a Dios cada vez ya somos más conscientes, no solo de tratarlo, sino de medirlo y de anticiparnos, como decía el profe Mulet y el profe Perdón. Entonces, si te parece bien, Brian, pues pasemos al taller. Taller, pues es un caso clínico para que estudiaran un poco y miraran estos temas. Tienes la pantalla como puesto tu buscador, Brian. No vemos el caso. ¿Lo tienes ahí? Sí. Entonces, Carlos es un niño de 8 años que ingresó a la UCI después de un accidente de trauma craneoencefálico grave. Cuando llegó, de una vez lo intubaron y lo monitorizaron y en las primeras 24 horas estaba estable, pero 12 horas después empieza a mostrar un aumento de la presión intracraneal a pesar de las medidas que tenía instauradas. Y enfermería también informa que siente o ve que el abdomen de Carlos está ya muy distendido. Entonces, esos son sus signos vitales. Y las preguntas, pues, son, ¿cuáles son los hallazgos clínicos y explicaciones fisiológicas que llevan a sospechar que Carlos está sufriendo un síndrome policompartimental o una hipertensión abdominal con manifestaciones sistémicas? Adelante, Gloria. Buenas tardes. Bueno, tomando específicamente este caso, pues saqué como los hallazgos que nos refieren. Inicialmente tenemos el aumento de la presión, bueno, la distensión abdominal que nos reporta enfermería. Entonces vamos a hacer como la relación con el reporte adicional pues del aumento de la presión intracraneana. El mecanismo fisiopatológico lo que va a tratar es de explicar es cómo el aumento de la presión intraabdominal por varios mecanismos indirectos van a repercutir en inicialmente de la presión torácica, compresión de la cava inferior, como nos explicó Brian hace un momento. Eso generalmente se da a la altura del diafragma, genera compresión venosa, yugular, a su vez va a dificultar el drenaje del plexo lumbar, disminución de la absorción del líquido cefalorraquídeo, y todo esto está dado pues por la ley de Monroe-Kelly, que básicamente uno de los compartimientos intracraneanos se va a ver afectado por la dificultad para el drenaje o la absorción, que en este caso es el líquido cefalorraquídeo. A ese mismo pues vamos a tener una alteración adicional. ¿Perdón? ¿Me escuchan? Sí, adelante, se cruzó un micrófono, tranquila, sigue. Entonces, pues vamos a tener algo adicional que es una alteración en la presión de perfusión cerebral,
porque si bien tenemos una alteración por la parte de reabsorción del líquido cefalorraquídeo, también, como vimos hace un momento, hay una alteración cardiogénica, bueno, a nivel hemodinámico, perdón. Esa alteración hemodinámica, dentro de los signos o de lo que nos cuentan del paciente, pues principalmente y como de la manera más rápida que podemos ver, pues este paciente está taquicárdico. Entonces también vamos por ese otro lado. Aumento de la presión intraabdominal, desplazamiento del diafragma, aumento de la presión intratorácica, que más o menos está calculada según el grado de hipertensión abdominal, pues que en este momento no lo tenemos descrito, pero puede variar entre el 20 al 80%, y de eso va a depender también una alteración a nivel de los compartimentos intratorácicos, tanto a nivel pleural como el del cardiomediastino. Disminución de la precarga por el efecto mecánico sobre la cava inferior y sobre la vena porta, pues que básicamente va a afectar el retorno venoso. Así también vamos a tener problema en la poscarga, porque básicamente vamos a tener una compresión directa a nivel abdominal, con elevación de las resistencias vasculares, que de todas maneras también nos va a crear una respuesta adrenérgica que va a desencadenar, pues, en últimas, inicialmente, pues, la idea es el aumento del gasto cardíaco, pero al final, pues, ya sabemos que eso va a ir evolucionando hacia lo contrario y un compromiso del gasto, que va a afectar tanto la parte hemodinámica. Después vamos a tener empeoramiento de la parte cerebral, teniendo en cuenta que la presión de perfusión cerebral se va a ver afectada tanto por el aumento de la presión intracraneana como por la disminución de la presión arterial media. Y lo otro que habíamos visto, pues que la parte renal, que nos la describen ahí como con una diuresis disminuida con 0.4 cc kilora. Brian nos habló muy claramente de que los riñones son los más, o los que se afectan más rápidamente, secundario al aumento de la presión intraabdominal. En general, por la posición que tienen y por la demanda de flujo vascular alta que tienen para su funcionamiento. Ya un incremento, pues, más o menos moderado de la presión intraabdominal induce algo de disfunción, una lesión renal siquiera en su etapa inicial, que si dejamos que progrese para presiones intraabdominales de 15, más o menos en un paciente totalmente conservada, ya nos empieza a dar oliguria, que pueda llegar hasta por encima de 20-25, que ya nos empezaría a colocar al paciente anúrico, incluyendo, teniendo en cuenta que esté normovolémico. Presentaríamos aumento de los azoados, y claramente pues entender que esta fisiopatología no es sensible a la expansión de volumen, razón por la cual pues Brian nos habló hace un momento pues del manejo adecuado de la parte de la resucitación hídrica, tampoco obviamente al uso de diuréticos, porque la lesión es más bien una alteración mecánica, y pues también tener en cuenta la descompresión pronta, que va a ser la que nos mejore en últimas, si se hace de manera temprana, la función renal. Y eso era lo que le quería decir. Gracias. Perfecto, Gloria, muy claro y muy completa tu respuesta. No sé si alguien quiere agregar algo. Juan David Bustos. Hola a todos, ¿cómo están? Juan David Bustos de la Universidad de La Sabana. Digamos que complementando un poco lo que decía Gloria, debemos partir del hecho de que una de las personas que, digamos, empezó a hablar de estos síndromes multicompartimentales fue Scalia y colaboradores en un artículo que publicaron en 2007, en el cual justamente lo que hicieron fue describir cómo las presiones intraabdominales, intratorácicas y pues evidentemente intracraneales aumentaban luego, digamos, de un trauma cráneoencefálico severo. Entonces, desde ese momento, digamos que lo que ellos hicieron fue una descripción de cerca de 102 pacientes en los cuales analizaron cómo se comportaban cada una de las presiones y veían cómo, por ejemplo, la presión intracraneana mejoraba de forma significativa, evidentemente, digamos, después de una craneotomía descompresiva, pero adicionalmente veían cómo mejoraba también la presión intracraneana a partir de la realización de laparotomías, porque digamos que estaba relacionado justamente con un aumento de la presión intraabdominal. Y es que justamente, digamos que sabemos que para mantener una
adecuada presión de perfusión cerebral, pues lo que debemos hacer es mantener una adecuada relación entre la presión arterial media y la presión intracraneana. Entonces lo que se debería hacer pues es justamente buscar reducir esa presión intracraneana, por ejemplo, mediante la craniotomía descompresiva. En este caso veían cómo podían mejorar incluso la presión intraabdominal, pero sobre todo está muy relacionado que nosotros, por ejemplo, para un adecuado mantenimiento de la presión arterial media, normalmente lo hacemos mediante, por ejemplo, terapia hídrica, pero también vasopresores, y esto a su vez puede llevar pues a mayor edema cerebral, que lleva, digamos, a un aumento como tal en la presión intracraneana, a fuga capilar y a aumento también secundario, por ejemplo, de la presión intratorácica y también de la presión intraabdominal. Estas, digamos, aumentos tanto en la presión intratorácica y la presión intraabdominal explica un poco este síndrome policompartimental que, digamos, presentaba el caso clínico y que ya describió Gloria. Y esto genera, pues, finalmente un aumento en la presión venosa central, lo cual, pues, va a generar una reducción posteriormente de la presión de perfusión cerebral. Y adicionalmente, como veíamos en la presentación que también nos hablaba Brian, que por ejemplo, el índice de transmisión abdominotorácico, uno de los determinantes es justamente esta presión venosa central al final de la expiración, por lo cual veríamos que también el índice de transmisión abdominotorácico también estaría aumentado, lo que llevaría finalmente a todas estas manifestaciones de aumento como tal de las presiones en los diferentes compartimentos. Eso era básicamente lo que quería complementar. Gracias. Muchas gracias, Juan David. Muy claros. Creo que más o menos quedó bien contestado, ¿no? Ya hay varios hallazgos, hay que pensar en todos los compartimentos, acordarse que están relacionados, que solucionar uno a veces soluciona a todos y que a veces, en cambio, tratar de solucionarlo al revés puede producir es más daño a la economía general y de ahí surgió la idea de los policompartimentos. La siguiente pregunta también muy importante y es ¿cómo se mide la presión intraabdominal? ¿Cuáles son los puntos esenciales? Brian pues presentó también muy detalladamente este punto, pero quisiera oírlos a ustedes, los tips, las cosas que han visto, si en la práctica los han medido, dónde han fallado, cuando les salió mal o qué aprendieron. Adelante, Juliana. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Entonces, cuando uno revisa, pues, como las recomendaciones principales para la medición de la presión intraabdominal, digamos que hay ciertas pautas que uno tiene que tener presentes para saber que sí es una presión fidedigna. Independientemente de que uno realice las técnicas, digamos que indirectas o directas, y si son directas las continuas o si son las directas las que uno solo mide la presión intraabdominal, como, pues, como un dato único, tiene que tener como diferentes factores. Entonces, primero, pues que la presión se debe expresar en milímetros de mercurio, y como lo decía Brian en la presentación, pues uno tiene que hacer la conversión, si es que uno tiene transductor, de centímetros de agua a milímetros de mercurio, recordando que un milímetro de mercurio es 1,36 centímetros de agua. Lo que recomiendan las guías es que se debe asegurar la medición durante la aspiración, al final de la aspiración, y asegurándose que los músculos abdominales estén relajados, porque con músculos abdominales contraídos, pues aumentaría de manera falsa la presión intraabdominal. Y en algunas ocasiones, y pues lo que se recomienda es que estos pacientes estén relajados. El punto cero, como así como cuando uno hace la medición de la presión venosa central o como uno hace pues la medición de la tensión arterial invasiva, tiene que siempre estar en el punto cero. Y este punto cero digamos que la unión entre la línea media axilar a nivel de la espina ilíaca anterior superior o a nivel del pubis. La idea es que el paciente debe estar completamente en supino, no en Trendelenburg, ni en Trendelenburg, ni en Trendelenburg supino, porque eso también puede modificarlos. El volumen de instilación, digamos que depende mucho de la literatura en la que uno lo revise. Hay literatura que habla de hasta 25, como decía Brian, o hay unos que hablaban hasta de 50, o hay otros que dicen que son 3 S por kilo. Sin embargo, es importante que, o sea, se ha visto que en volúmenes más elevados, lo que puede hacer es que aumente de manera falsa la medición, pero no porque haya mayor hipertensión abdominal. La temperatura no solo de la habitación, sino también de los líquidos debe ser específica, no debe estar muy fría, dado que los líquidos que están muy fríos pueden aumentar la contracción del detrusor de la vejiga y por ende aumentar la presión que se lee y esta estar falsamente aumentada.
Y por último, cuando uno hace una instilación de este gran volumen de líquidos en la vejiga, de manera refleja, el detrusor de la vejiga hace contracción. Entonces, la medición de la presión intraabdominal no debe darse en ese mismo momento, sino que las guías recomiendan que uno debería esperar más o menos de 30 a 60 segundos, posterior a permitir que el detrusor se alcance a relajar y de ahí sí, pues digamos que hacer la medición de la presión intraabdominal. Yo personalmente, doctor, nunca la he medido, entonces pues hasta aquí termina mi intervención. Gracias. Te queda de tarea. Sí, señor. Muy bien, ¿qué otra, algún otro factor, alguna otra cosa que hayan visto que no haya mencionado Juliana? De las cosas prácticas que yo recuerdo de haber visto errores, por ejemplo, la gente que se le olvida vaciar la vejiga, entonces echa más líquido en el líquido. Entonces hay que estar seguros de que realmente la vejiga está desocupada. Lo otro es digamos, el volumen de instilación. Acuérdense que el principio fundamental es tratar de llenar de líquido todo el sistema para que el transductor pueda traducir presión de agua, que es lo que puede leer. Entonces, lo que es importante es que todo el circuito tenga agua y que haya suficiente agua como para que algo de la vejiga haya quedado llena para que no quede en el aire el transductor. Sin embargo, si ustedes ponen mucha agua, como Juliana les explicó, pues van a generar es una contracción de la vejiga. Entonces, a veces tengan cuidado, usualmente más de 25 no necesita nadie, ese punto, digamos, de los adultos es claro. Hay veces hay que tener cuidado con los chiquiticos porque de pronto 4 centímetros es demasiado poquito porque no alcanza ni siquiera a llenar todo el circuito, digamos, de lo que necesitan que se llene de agua para que no, para que instile. Entonces piensen también un poco en el espacio muerto que tienen del sistema, dependiendo qué tan lejos lo dejaron, etcétera, para que realmente la meta es que haya agua desde el punto de medición, ¿cierto? Hasta la vejiga, que sea suficiente para que traduzca la presión, pero que no vaya a generar contracción vesical. Lo demás que dijo Juliana creo que es también lo que hemos visto, transformar los centímetros de agua a milímetros de mercurio, si van a usarlo manual, acuérdense que es intermitente, denle un tiempo que se estabilice. Mm, creo que esas son las cosas como importantes. Profe, perdón, usted que sabe más, lo ha hecho más que yo. ¿Algún otro tip que se nos haya pasado? Creo que está ocupado o no me oyó. Bueno, y entonces que la tercera quisiéramos ver cómo organizaron fisiopatológicamente el diagrama para ver cómo específicamente se dañan los distintos órganos, porque el riñón es el primero, porque el intestino cómo se daña, el cerebro, todo, un poco lo que ya hemos descrito, pero a nivel de dibujos. María Camila. Buenas tardes, María Camila Sosa de la Universidad de La Sabana. Creo que tienen que dejar de compartir la pantalla para poderla compartir. Ya. Ahí ya en mi pantalla, sí. Sí, perfecto. Listo, entonces pues yo hice el esquema pues del niño, le puse como los órganos adentro del aumento de la presión intraabdominal y puse como por cada sistema cómo se veían afectados y cómo se interrelacionaban unos con otros con las flechitas. Entonces, a nivel intraabdominal, pues lo inicial va a ser, bueno, primero la parte de abajo es como lo que es inherente a todos los daños de todos los órganos, que es que una inadecuada perfusión y oxigenación del órgano, pues de los tejidos que están confinados por la elevación de la presión, va a llevar a una anoxia celular, que va a llevar a una disfunción orgánica, que finalmente, pues si no se trata, va a llevar a la muerte. Entonces, a nivel intraabdominal vamos a tener una compresión directa de los órganos que pues va a generar un daño per se en ellos, pues por esa compresión, como por ejemplo el caso de la pancreatitis o el caso de la lesión intestinal, pero también nos va a llevar a un colapso de la vena cava inferior, de la porta, de los vasos mesentéricos, que además del daño que va a haber por la propia compresión del órgano, también nos va a llevar a una alteración en la perfusión de estos órganos y a una disminución del retorno venoso. De esta forma podemos tener manifestaciones como la isquemia intestinal, que también nos puede llevar a una translocación bacteriana, que nos puede llevar a bacteremia, a sepsis y pues a un aumento de la respuesta inflamatoria que pues nos puede llevar a un pues síndrome de respuesta inflamatoria a nivel multisistémico que pues nos va a empeorar el cuadro clínico del paciente. Del mismo modo, pues por ejemplo a nivel hepático pues vamos a tener una disminución del flujo portal, una disminución en el aclaramiento del lactato y pues eventualmente también un daño intrínseco a nivel del órgano.
Ahora pasando, pues, digamos que voy a hacer como el círculo por todos los sistemas. Entonces, digamos que también ese aumento de la presión intraabdominal nos va a generar un desplazamiento del diafragma hacia arriba, lo cual nos va a aumentar la presión intratorácica, nos va a disminuir el compliance pulmonar, lo cual nos puede llevar a una alteración de la ventilación perfusión, a la generación de atelectasias y pues nos puede llevar a hipoxia o pues a una hipercarbia también a ese nivel. Asimismo, ese aumento en la presión intratorácica nos va a llevar a una compresión cardíaca directa que junto con la disminución del retorno venoso secundaria a la compresión de la vena cava, a la compresión de la vena porta, nos va a llevar a una disminución del volumen de fin de diástole, a una disminución del volumen sistólico y de esa forma a una disminución del gasto cardíaco. Esa disminución del gasto cardíaco en un principio lo que nos va a generar es una disminución de la presión arterial media, que lo que nos va a hacer es que haya una respuesta con aumento en la secreción de catecolaminas, angiotensina 2, aldosterona, lo cual nos va a generar una vasoconstricción que posteriormente nos va a generar un aumento en la poscarga que pues nos va a impactar también el gasto cardíaco. A su vez, este aumento en la secreción de catecolaminas, de angiotensina 2, de aldosterona, nos va a afectar también la parte renal, como lo podemos ver acá con esta flecha. Y pues del mismo modo, esa parte renal pues también se va a ver afectada por la misma compresión que va a haber dentro del abdomen. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que por ese aumento en la presión intraabdominal vamos a tener una compresión renal, una disminución en la perfusión, una disminución del flujo sanguíneo a nivel de la arteria renal y eso nos va a llevar, por un lado, a una disminución de la tasa de filtración glomerular y por otro lado, esa vasoconstricción renal que pues va a estar dada tanto por el aumento de la presión como por la parte cardíaca que vimos de la secreción de las catecolaminas, la angiotensina, la aldosterona, nos va a llevar a una disminución del gasto urinario y de esta forma a un aumento de la sobrecarga hídrica también por el aumento en la retención de sodio y agua. Y pues como mencionamos, esa disminución del gasto urinario pues va a aumentar en medida que aumenta la presión intraabdominal. Entonces cuando ya la tenemos por encima de 25 ya no vamos a estar oligúricos, sino anúricos. Del mismo modo, este aumento de la sobrecarga hídrica que vamos a tener acá nos va a generar también un aumento pues, de la propia presión intraabdominal que pues, va a generar como un círculo vicioso en el cual todo va a seguir aumentando y pues vamos a seguir empeorando las presiones a nivel de los diferentes compartimentos. Y a su vez, esa vasoconstricción renal pues también nos va a empeorar más pues el propio flujo sanguíneo renal y pues sí, básicamente se genera ese mismo círculo vicioso. Y por último, a nivel pues de la presión intracraniana, pues es básicamente lo que mencionábamos también en la primera pregunta y pues lo que mencionó Brian en su presentación, que secundario a ese aumento en la presión intratorácica vamos a tener un aumento en la presión de la vena cava inferior y del plejo venoso lumbar, que nos va a aumentar la presión del plejo venoso perispinal, lo cual nos va a aumentar la presión de la médula espinal y adicionalmente por aumento en la presión de la vena cava superior vamos a tener una disminución del retorno venoso cerebral, un aumento de la presión venosa en el seno sagital, una compresión pues de todas las zonas que van a estar dependientes, lo cual pues también nos puede llevar a una hipercapnia, nos puede llevar a una vasodilatación cerebral y todos estos mecanismos pues finalmente nos van a elevar la presión intracraniana. Entonces pues como vemos todos los compartimentos pues se van a relacionar uno con otro, el aumento de la presión en uno nos va a llevar pues a un incremento de la presión en otros y también los mecanismos contrarreguladores contra los efectos de ese aumento de la presión nos van a terminar alterando pues lo mismo y pues como les mencioné se convierte en un círculo vicioso que si no lo tratamos pues va a llevar finalmente como vemos aquí abajo a la muerte del paciente. Gracias. Perfecto, María Camila, muy clara. ¿Pensaste, digamos, en un orden específico? Digamos, cuál se va a dar primero, cuál se va a dar después? ¿Hay alguna condición importante para que se dé o no se dé alguno de los eventos? ¿No lo Pues pensaste? como habíamos mencionado hace un momento, pues lo primero que se puede generar es a nivel renal que podemos ver al paciente que empieza a hacer oliguria y pues eventualmente eso nos puede condicionar la afectación pues ya a nivel hemodinámico y pues a su vez de por sí el aumento de la presión intraabdominal pues entre más tengamos afectación renal, más va a aumentar la presión intraabdominal y más vamos a tener la posibilidad de que haya pues el desplazamiento del diafragma y el aumento de la presión intratorácica. Entonces pues creería que todo empieza pues más por la parte renal y pues que ahí sí mismo se va aumentando hacia la parte hemodinámica, hacia la presión intratorácica y pues todos pues van aumentándose uno con otro. Perfecto. Digamos, tal vez a lo que voy un poco es a, no olviden que la razón por la que el órgano que primero manifiesta que la presión intraabdominal está molestando digamos, los otros sistemas es el riñón y está dado básicamente por el sistema como se produce la orina, ¿no? Entonces acuérdense que la presión de perfusión tiene que
sopesarse contra la presión que se está generando en la cápsula de Bowman. Entonces, en principio, la cápsula de Bowman está evidentemente ligada a la presión intraabdominal. Entonces, mucho antes de que se dañe la perfusión renal, o sea, el paciente no deja de orinar inicialmente por falta de flujo renal sanguíneo, sino por la presión alta que no le permite producir orina en los sistemas de glomerulares de drenaje. Una vez ya va avanzando, obviamente ya se puede comprometer lo otro. Por ejemplo, el intestino tiende a no ser un órgano que manifieste rápidamente la presión intraabdominal, inclusive cuando está alta, excepto cuando es causa etiológica. Entonces, cuando él es el ilio que está causando o él es la obstrucción intestinal que está causando el fenómeno de hipertensión abdominal, entonces lo van a ver distendido, lo van a ver molesto y la terapia debe ir dirigida a eso. Pero si, por ejemplo, usted lo que está es acumulando líquido en ascitis, ustedes van a ver que el paciente tolera mucho y muy tardíamente, dependiendo de cuánto se acumule, pues de pronto puede tener algo de manifestaciones como residuo gástrico o vómito o algo, pero realmente no es un síntoma muy cardinal. Mucho más tempranamente, después del riñón y antes de que se colapse el sistema cardiovascular, probablemente lo que es siguiente que van a ver con más frecuencia es el compromiso diafragmático de la presión intraabdominal. Entonces, lo siguiente que van a notar es el paciente que empieza a hacer cambios mecánicos de la forma como respira, tratando de compensar esa falta de posibilidad de llevar el pulmón a capacidad, a volumen corriente habitual y que piensa perder capacidad residual funcional porque de base no se puede defender su línea o su patrón cero, entonces empieza a tener atelectasias, empieza a manifestar tos, empieza a desaturarse, ¿cierto? Obviamente, si el órgano tiene daño, te va a hacer un daño inicial importante, pues probablemente se manifiesta más rápido. Entonces, el que ya tenía algo de edema pulmonar o una SRA o una neumonía, pues rápidamente, con un poquito que se aumente la presión intraabdominal, se empieza a notar. Pero muchos solamente se va a notar con signos indirectos como esto que les digo, que se generan atelectasias, que le empieza a dar tos, que empieza a respirar un poco más rápido y un poco más superficial. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Las manifestaciones cardiovasculares para que la presión intraabdominal ya deben estar muy avanzadas. Usualmente ya también está comprometido seguramente el riñón. Es raro ver cardiovascular sin riñón, a menos de que el paciente tenga una susceptibilidad de base, como le pasa a los pacientes de la doctora Reyes, que de base pues ya son operados y ya vienen con hipertensión pulmonar o vienen con falla derecha o con eso. Entonces a ellos cualquier cambio les genera. Y a su vez también las fallas derechas pues rápidamente pueden producir hipertensión abdominal. Entonces ahí el mecanismo va en ambos caminos, pero no esperen rápidamente manifestaciones clínicas grandes de un sistema cardiovascular en alguien que tiene un corazón relativamente sano. Y lo mismo le pasa al cerebro. El cerebro en general tiene un muy buen sistema de compensación de tal manera que no permite que, aunque haya un aumento en la presión intratorácica o un aumento en la presión abdominal, realmente se manifieste con algún cambio a nivel cerebral. Pero los pacientes que tienen susceptibilidad, porque ya traen edema, son los que tienen poca tolerabilidad a ese cambio y por eso en ellos es que se manifiesta. Por eso no esperen, digamos, ver cambios cognitivos o conductuales de un niño que está con hipertensión abdominal si tiene el cerebro sano. Entonces era un poco eso, tratar de organizar temporalmente qué estoy buscando, en qué orden, porque muchas veces también me ayuda a escoger la etiología. Si yo veo un gran edema intestinal en un paciente que todavía orina bien, pues probablemente la causa inicial sea el sistema gastrointestinal. Entonces ahí es donde tengo que ir a buscar. Em, no sé si alguien tiene algún comentario final. No, profe, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, dejemos entonces por aquí hoy. Creo que este es un tema que nos gusta mucho, que ojalá ustedes no se gradúen sin haber medido la presión abdominal en varios pacientes. Si alguno siente que no va a poder ir, llame al doctor Perdomo, que él con mucho gusto siempre tendrá algún caso que va a necesitar medición de la presión intraabdominal y él lo recibe para enseñarles cómo se mide. En su defecto, el doctor Reyes en San José, el doctor Otto también está dispuesto a enseñarles. Entonces, muchísimo ánimo y nos vemos en 8 días. Vamos a hablar de hemorragias digestivas. Entonces, cuídense mucho y nos vemos. Chao, chao.